Pastor enfurecido llama «hijo del diablo» al padre Luis Toro. Debate explota en vivo. El silencio en el salón se volvió denso, casi palpable, mientras las manos del pastor Aurelio Vázquez temblaban sobre la mesa. Sus ojos inyectados en sangre fijaron al sacerdote que tenía enfrente con una intensidad que helaba la sangre. El aire acondicionado funcionaba a toda capacidad en el centro de convenciones Los Llanos, pero el sudor perlaba la frente de los más de 300 asistentes que se habían congregado esta mañana del 2 de septiembre para presenciar lo que prometía ser un encuentro histórico entre dos titanes de la fe. Nadie imaginaba que en menos de 2 horas esas mismas paredes serían testigos de palabras que marcarían para siempre la memoria de quienes las escucharan. El padre Luis Toro mantenía su postura serena, con esa tranquilidad que caracterizaba sus intervenciones públicas. Sus manos descansaban calmadamente sobre la Santa Biblia que había llevado consigo, mientras observaba con paciencia cristiana cómo el pastor evangélico respiraba cada vez más agitadamente. Era evidente que algo había tocado una fibra muy profunda en el corazón de Vázquez, algo que amenazaba con explotar de la manera más inesperada. La organización del encuentro había tardado meses en concretarse. El tema propuesto inicialmente había sido la interpretación de las Escrituras, un terreno aparentemente neutral donde ambos líderes religiosos podrían exponer sus puntos de vista con civilidad. Pero desde el momento en que Aurelio Vázquez había puesto un pie en el edificio esa mañana, su comportamiento había sido errático. Los organizadores notaron su nerviosismo extremo, la forma en que consultaba obsesivamente su teléfono y cómo sus manos no paraban de temblar. El calor de septiembre en Barinas se sentía especialmente intenso ese día. Pero no era solo el clima lo que provocaba esa tensión en el ambiente. Las redes sociales habían estado ardiendo durante las últimas semanas, con rumores de que este encuentro sería diferente a todos los anteriores. Los seguidores de ambos líderes religiosos habían llenado los comentarios con expectativas y teorías sobre lo que podría suceder cuando estas dos figuras tan polarizantes se encontraran frente a frente. El padre Luis Toro había llegado puntualmente a las 8 de la mañana, como era su costumbre. Su presencia irradiaba esa serenidad que había conquistado a millones de fieles a través de sus predicaciones y debates anteriores. Saludó cordialmente a los organizadores, bendijo a quienes se acercaron a pedirle su bendición y se dirigió al camerino asignado para prepararse espiritualmente para el encuentro. Durante esos momentos de oración, pidió al Señor que le concediera sabiduría y paciencia para defender la verdad de la Iglesia Católica, con amor y firmeza. Por su parte, Aurelio Vázquez había llegado casi 1 hora después, visiblemente alterado. Su equipo de asistentes parecía preocupado por su estado emocional, pero cada vez que intentaban acercarse para hablar con él, el pastor los apartaba con gestos bruscos. Algo había ocurrido en las horas previas al encuentro, algo que había transformado lo que debía ser un debate teológico civilizado en una bomba de tiempo que amenazaba con explotar en cualquier momento. Las cámaras estaban posicionadas estratégicamente alrededor del escenario principal, donde 2 sillas habían sido colocadas frente a frente, separadas por una mesa redonda de madera. El auditorio se había llenado por completo, y cientos de personas más seguían la transmisión en vivo desde sus hogares. La expectativa era palpable, pero nadie podía imaginar la intensidad de lo que estaba a punto de desatarse. A las 10 en punto de la mañana, ambos líderes religiosos hicieron su entrada al escenario. El contraste entre ellos era evidente desde el primer momento. El padre Luis Toro caminaba con paso firme y seguro, sonriendo cálidamente al público y bendiciendo con su mano derecha a quienes se encontraban en las primeras filas. Su rostro reflejaba paz interior y confianza en la verdad que estaba llamado a defender. Aurelio Vázquez, por el contrario, parecía un hombre atormentado. Sus movimientos eran tensos, su mirada esquiva y constantemente se pasaba la lengua por los labios como si tuviera la boca seca. Cuando llegó a su silla, no saludó al público ni estableció contacto visual con el padre Luis Toro. Se sentó abruptamente y comenzó a hojear nerviosamente su Biblia, murmurando palabras ininteligibles. El moderador del evento, un periodista local reconocido por su imparcialidad, dio inicio al encuentro explicando las reglas básicas del debate. Cada participante tendría turnos de 15 minutos para exponer sus puntos de vista, seguidos de periodos de preguntas y respuestas. El tema central serían las diferencias doctrinales entre el catolicismo y el protestantismo evangélico, con especial énfasis en la autoridad de las Escrituras y el papel de la tradición apostólica. El padre Luis Toro fue invitado a comenzar. Se puso de pie con elegancia, tomó su micrófono y dirigió una sonrisa paternal a toda la audiencia. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, comenzó con voz clara y melodiosa. Es para mí un honor estar aquí esta mañana para compartir la riqueza de la fe católica, esa fe que ha sido guardada intacta por la Iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años.
Vengo no como conquistador, sino como servidor de la verdad, dispuesto a mostrar con caridad y paciencia por qué la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera establecida por Cristo. Sus palabras fluyeron con naturalidad, cada frase cargada de conocimiento teológico profundo, pero expresada con una simplicidad que llegaba al corazón de cada oyente. Habló sobre la sucesión apostólica, explicando cómo Pedro había sido designado por el mismo Cristo como la piedra sobre la cual se edificaría su iglesia. Citó pasajes bíblicos con precisión milimétrica, demostrando cómo cada uno de ellos respaldaba las enseñanzas católicas. Durante los primeros minutos de su exposición, el padre Luis Toro notó que Aurelio Vázquez se agitaba cada vez más en su silla. El pastor evangélico apretaba los puños, susurraba oraciones en voz baja y movía la cabeza de un lado a otro como si estuviera luchando contra pensamientos que lo atormentaban. Pero el sacerdote católico continuó con su presentación, manteniendo el tono respetuoso y académico que caracterizaba sus intervenciones públicas. La Iglesia Católica, continuó el padre Luis Toro, no es una interpretación humana de las Escrituras, sino la guardiana autorizada de la revelación divina. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles, «Quien a vosotros oye, a mí me oye», estableció claramente la cadena de autoridad que se extiende hasta nuestros días a través del Papa y los obispos en comunión con él. Fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de Aurelio Vázquez. El pastor se puso de pie abruptamente, derribando su silla hacia atrás con un estrépito que resonó por todo el auditorio. Su rostro había enrojecido completamente, las venas de su cuello se marcaban con claridad, y sus ojos brillaban con una intensidad que rayaba en la locura. «Basta de mentiras», gritó con una voz que se quebró por la emoción, interrumpiendo bruscamente la exposición del padre Luis Toro. «Basta de engañar a la gente con sus doctrinas de demonios». El silencio se apoderó del auditorio como si alguien hubiera presionado un interruptor invisible. Las cámaras enfocaron inmediatamente al pastor alterado, mientras el padre Luis Toro permanecía sereno, observando con compasión cristiana al hombre que se desmoronaba frente a él. El sacerdote católico había enfrentado situaciones similares en el pasado, pero algo en los ojos de Vázquez le decía que esta vez era diferente. «Hermano Aurelio», respondió el padre Luis Toro con voz calmada, sin perder la compostura. «Entiendo que puedas tener diferencias con las enseñanzas católicas, pero creo que podemos dialogar con respeto mutuo. Ambos servimos al mismo Señor Jesucristo». «No me llames hermano», rugió Vázquez señalando con el dedo acusador al sacerdote. «Tú no sirves a Cristo. Tú sirves al anticristo. Eres un falso profeta que engaña a las multitudes con palabras suaves». La tensión en el aire se volvió casi tangible. Algunos asistentes comenzaron a murmurar entre ellos. Otros se pusieron de pie para ver mejor lo que estaba ocurriendo, y no pocos sacaron sus teléfonos para grabar lo que claramente se estaba convirtiendo en un momento histórico. El moderador intentó retomar el control de la situación, pero Aurelio Vázquez estaba completamente fuera de sí. El padre Luis Toro se mantuvo imperturbable. Había visto manifestaciones similares en el pasado, aunque nunca con esta intensidad. Su experiencia como misionero en los llanos venezolanos le había enseñado que a veces el Espíritu Santo trabajaba de maneras misteriosas, y que incluso los ataques más feroces contra la Iglesia podían convertirse en oportunidades para dar testimonio de la verdad católica. «Aurelio», continuó el sacerdote con paciencia infinita, «veo que estás atravesando un momento muy difícil. Quizás sería mejor que tomáramos un descanso para que puedas calmarte y podamos continuar este diálogo de manera constructiva». «No quiero calmarme», gritó el pastor, acercándose peligrosamente a la mesa que los separaba. «Llevo años callando ante tus herejías. Llevo años viendo cómo engañas a la gente sencilla con tu labia de serpiente. Pero hoy se acabó. Hoy voy a desenmascararte delante de todos». Los organizadores del evento comenzaron a mostrar signos de nerviosismo. Algunos se acercaron discretamente al escenario, preparándose para intervenir si la situación escalaba aún más. Pero el padre Luis Toro les hizo una señal casi imperceptible con la mano, indicándoles que se mantuvieran en sus puestos. Su instinto pastoral le decía que este hombre necesitaba desahogarse, y que quizás a través de esta crisis emocional podría llegar a encontrar la paz que claramente había perdido. «Hermano», insistió el padre Luis Toro, «puedo ver el dolor en tus ojos. Puedo ver que algo te ha herido profundamente. Si me permites, me gustaría ayudarte a encontrar esa paz que tanto necesitas». La respuesta de Aurelio Vázquez fue aún más explosiva. Se agarró la cabeza con ambas manos y comenzó a caminar en círculos detrás de su silla, como un animal enjaulado. «No necesito tu ayuda», bramó. «Lo que necesito es que la gente sepa la verdad sobre ti.
Que sepan que eres un lobo con piel de oveja. Que sepan que tus palabras dulces esconden el veneno de la serpiente antigua. El padre Luis Toro permaneció sentado, con las manos entrelazadas sobre su Biblia, irradiando una calma sobrenatural que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que se desarrollaba frente a él. Su rostro reflejaba genuina preocupación por el estado espiritual de Vázquez, pero también una firmeza inquebrantable en su fe y en su misión como defensor de la doctrina católica. Aurelio, dijo suavemente, ¿qué es lo que realmente te atormenta? ¿Qué es lo que ha provocado esta ira en tu corazón? Por un momento, el pastor se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración y rabia, y por primera vez desde que había comenzado su arrebato, pareció vacilar. Miró al padre Luis Toro durante unos segundos que se sintieron como una eternidad, y por un instante los presentes pudieron vislumbrar algo parecido a la vulnerabilidad humana detrás de toda esa furia. Pero ese momento de debilidad duró apenas unos segundos. Vázquez sacudió la cabeza violentamente, como si estuviera expulsando pensamientos no deseados, y su expresión se endureció aún más. «Lo que me atormenta eres tú», gritó, golpeando la mesa con tal fuerza que hizo saltar el micrófono. «Tú y tus mentiras, tú y tu iglesia corrupta, tú y tu falsa autoridad que has usurpado del único rey de reyes». El auditorio estaba completamente paralizado. Nadie se atrevía siquiera a toser, por temor a perderse una sola palabra de lo que claramente se había convertido en uno de los enfrentamientos religiosos más intensos que jamás se hubieran presenciado en Venezuela. Las cámaras captaban cada gesto, cada expresión, cada palabra, transmitiendo en tiempo real a miles de espectadores que seguían el evento desde sus hogares, muchos de los cuales ya habían comenzado a compartir fragmentos en redes sociales. El padre Luis Toro respiró profundamente, pidió en silencio la intercesión de la Santísima Virgen María y se preparó para lo que su experiencia pastoral le decía que estaba a punto de llegar. Los ojos de Aurelio Vázquez habían adquirido un brillo que no presagiaba nada bueno, y sus movimientos se habían vuelto cada vez más erráticos y amenazadores. Era evidente que el pastor evangélico estaba al borde de pronunciar palabras que marcarían un punto de no retorno en este enfrentamiento. Palabras que resonarían mucho más allá de las paredes de ese centro de convenciones y que se convertirían en tema de conversación y debate en todo el mundo de habla hispana. La mañana del 2 de septiembre de 2025 estaba a punto de entrar en los libros de historia como el día en que la confrontación entre dos visiones del cristianismo alcanzó un punto de intensidad sin precedentes, y todo comenzaba a desarrollarse exactamente como había sido profetizado en susurros y rumores durante las semanas anteriores. El moderador del evento intentó una vez más retomar el control de la situación, aclarando su garganta nerviosamente antes de hablar. «Pastor Vázquez, por favor, le pido que regrese a su lugar para que podamos continuar con el formato acordado del debate», dijo con voz temblorosa, claramente incómodo con el giro que habían tomado los acontecimientos. Aurelio Vázquez se volvió hacia el moderador, con una mirada que podría haber derretido el acero. «No hay nada que moderar aquí», rugió, señalando dramáticamente hacia el padre Luis Toro. «Este hombre ha venido a sembrar cizaña entre el pueblo de Dios. Ha venido a perpetuar el engaño más grande de la historia del cristianismo». El padre Luis Toro permanecía inmóvil en su silla, pero sus ojos reflejaban una profundidad de compasión que solo los verdaderos pastores de almas poseen. Había visto esta clase de tormenta espiritual antes, en los rincones más remotos de Venezuela, donde había ejercido su ministerio misionero durante años. Sabía que detrás de toda esa furia había un alma herida, un corazón que había perdido la paz que solo Cristo puede dar. «Aurelio», intervino el sacerdote católico con voz suave pero firme, «puedo ver que llevas una carga muy pesada en tu corazón. Como hermanos en Cristo que somos, quizás podríamos hablar de lo que realmente te está causando tanto dolor». «Te dije que no me llames hermano», estalló Vázquez, acercándose aún más a la mesa, tanto que algunos de los organizadores se pusieron de pie, listos para intervenir si era necesario. «Los hijos de Dios no tienen hermandad con los hijos de las tinieblas». Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio. Incluso para los estándares de confrontación teológica más intensa, las palabras de Vázquez estaban cruzando líneas que raramente se atravesaban en público. Las cámaras captaban cada detalle de su rostro contorsionado por la ira, mientras transmitían en vivo a una audiencia que crecía exponencialmente minuto a minuto. El padre Luis Toro se puso de pie lentamente, con esa dignidad natural que caracterizaba todos sus movimientos. A pesar de la agresividad del ambiente, irradiaba una serenidad sobrenatural que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que se desarrollaba frente a él.
Hermano Aurelio, repitió deliberadamente, enfatizando la palabra que tanto molestaba al pastor. Veo en ti a un hombre que ha perdido su camino. Veo a alguien que ha permitido que el odio y la amargura envenen su corazón. Pero también veo a un alma que Dios ama infinitamente, y por esa razón continúo llamándote hermano. Las palabras del sacerdote católico tuvieron un efecto explosivo en Vázquez. El pastor comenzó a caminar de un lado a otro detrás de la mesa, gesticulando violentamente mientras hablaba. «Odio y amargura, dices», gritó con una risa histérica. «El único odio que hay aquí es el odio que tu iglesia ha sembrado durante siglos. El odio hacia la verdad bíblica. El odio hacia la libertad del Espíritu Santo. El odio hacia todo lo que Cristo realmente enseñó». «¿Y qué enseñó Cristo exactamente según tu interpretación?», preguntó el padre Luis Toro con genuina curiosidad, aprovechando la apertura para dirigir la conversación hacia terreno teológico más sólido. «Cristo enseñó que Él es el único mediador entre Dios y los hombres», bramó Vázquez, golpeando su Biblia contra su pecho. «No María, no los santos muertos, no el Papa, solo Cristo». El padre Luis Toro asintió serenamente. «En eso estamos completamente de acuerdo, Aurelio. Cristo es efectivamente el único mediador entre Dios y los hombres. Pero permíteme preguntarte algo. Cuando tú oras por tus feligreses, ¿estás usurpando la mediación de Cristo? Cuando le pides a un hermano en la fe que ore por ti, ¿estás negando que Cristo sea el único mediador?» Por un momento, Vázquez pareció desconcertado por la pregunta. Su furia se detuvo abruptamente, como si hubiera chocado contra una pared invisible, pero rápidamente se recompuso, aunque su respuesta careció de la fuerza anterior. Eso es diferente», murmuró, claramente buscando una respuesta que no llegaba. «¿En qué es diferente?», presionó gentilmente el padre Luis Toro. «Cuando la Iglesia Católica venera a María como la Madre de Dios y le pide que interceda por nosotros, no está reemplazando la mediación de Cristo. Está siguiendo el ejemplo que Cristo mismo nos dio cuando confió a su madre al cuidado de Juan y a Juan al cuidado de su madre. Es el mismo principio de comunión de los santos que practicas cuando pides oraciones a tus hermanos vivos en la fe». «No es lo mismo», rugió Vázquez, pero su voz había perdido convicción. «María está muerta. Los santos están muertos. No pueden escuchar nuestras oraciones». «Ah», sonrió el padre Luis Toro con paciencia paternal. «Entonces me estás diciendo que cuando una persona muere en Cristo, pierde su capacidad de amar, de preocuparse por nosotros, de interceder ante el trono de la gracia. ¿Es esa tu teología de la vida eterna, Aurelio?». La pregunta cayó como un rayo en medio del auditorio. Incluso los asistentes más ajenos a las complejidades teológicas podían entender la profundidad del argumento que acababa de presentar el sacerdote católico. Vázquez abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Su rostro comenzó a enrojecer aún más, no solo de ira, sino de la frustración de quien se encuentra sin respuestas convincentes. Además, continuó el padre Luis Toro aprovechando el silencio momentáneo, ¿no dice la Escritura que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Si los santos están vivos en Cristo, ¿por qué no podrían interceder por nosotros? ¿Acaso el amor se termina con la muerte física? «Basta de sofismas», explotó Vázquez, pero era evidente que las palabras del sacerdote habían tocado algo profundo en su interior. «Vienes aquí con tu labia de serpiente para confundir a la gente sencilla, pero yo conozco tus trucos. Conozco la astucia de tu iglesia apóstata». «Aurelio», respondió el padre Luis Toro con infinita paciencia, «no vengo con trucos ni astucia. Vengo con la verdad que ha sido preservada durante 2000 años por la iglesia que Cristo fundó sobre Pedro. Vengo con la misma fe que profesaron los mártires, los padres de la iglesia, los santos de todos los siglos». «Pedro nunca fue papa», gritó Vázquez, aferrándose desesperadamente a un argumento familiar. «Esa es otra de sus mentiras históricas. Pedro era un pescador sencillo, no el príncipe de una corte corrupta». El padre Luis Toro se acercó ligeramente, manteniendo siempre una distancia respetuosa, pero proyectando su voz con mayor claridad. «Tienes razón en una cosa, Aurelio. Pedro era un pescador sencillo. Pero dime, ¿acaso Dios no puede tomar a un pescador sencillo y convertirlo en la piedra sobre la cual edificar su iglesia? ¿No es precisamente esa la manera en que Dios obra, escogiendo lo necio del mundo para confundir a los sabios?» «Deja de torcer las Escrituras», rugió el pastor, aunque cada vez sonaba menos convincente y más desesperado. «No las estoy torciendo, hermano. Simplemente estoy recordándote lo que el mismo Cristo dijo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Son estas palabras de Cristo o no, Aurelio? Vázquez se quedó en silencio durante varios segundos. Su respiración agitada era lo único que se escuchaba en el auditorio silencioso. Todos los presentes podían sentir que estaban presenciando algo extraordinario, un momento en el que la verdad católica se presentaba con tal claridad y fuerza que incluso el opositor más feroz se quedaba sin palabras. Esa piedra era la confesión de Pedro, no Pedro mismo. Intentó rebatir Vázquez, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. Interesante interpretación, respondió el padre Luis Toro con una sonrisa comprensiva. Pero dime algo, si la piedra era solo la confesión y no la persona, ¿por qué Cristo le cambió el nombre a Simón por Pedro? ¿Qué significa precisamente piedra? ¿Por qué le dio las llaves del reino de los cielos? ¿Por qué le dijo que confirmara a sus hermanos? Cada pregunta del sacerdote católico caía como un martillo sobre el yunque de la lógica, y era evidente que Vázquez se encontraba cada vez más acorralado intelectualmente. Su agitación física aumentaba proporcionalmente a su incomodidad mental, y comenzó a caminar en círculos más pequeños, como un animal herido. «Todo eso son interpretaciones humanas», gritó finalmente, pero su argumento sonaba hueco incluso para él mismo. «¿Interpretaciones humanas?», replicó gentilmente el padre Luis Toro. «Aurelio, estas no son interpretaciones mías. Esta es la interpretación que ha mantenido la Iglesia Católica durante 2 milenios. La misma interpretación que sostuvieron los padres apostólicos que aprendieron directamente de los apóstoles. ¿Me estás diciendo que San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo directo de San Juan, no sabía interpretar correctamente las enseñanzas de Cristo? Los padres de la Iglesia se corrompieron, respondió Vázquez. Pero incluso él parecía darse cuenta de lo débil que sonaba su argumento. ¿Cuándo exactamente se corrompieron, Aurelio? ¿En el año 100? ¿En el 200? ¿En el 300? ¿Y si se corrompieron tan temprano? ¿Cómo es que tenemos los evangelios que tú lees? ¿Quién los preservó? ¿Quién decidió cuáles libros pertenecían al canon bíblico y cuáles no? El silencio que siguió a estas preguntas fue ensordecedor. Vázquez había dejado de caminar y se quedó inmóvil, con los ojos clavados en el suelo, claramente abrumado por la fuerza de los argumentos que acababa de escuchar. El auditorio completo contenía la respiración, esperando ver cómo respondería a esta secuencia devastadora de preguntas lógicas. Fue en ese momento de vulnerabilidad, cuando las defensas intelectuales de Vázquez habían sido completamente desmanteladas, que algo se rompió definitivamente en su interior. Levantó la cabeza lentamente, y sus ojos ahora brillaban con una luz que ya no era solo ira humana, sino algo mucho más profundo y perturbador. El cambio en la expresión de Aurelio Vázquez fue instantáneo y aterrador. Donde momentos antes había habido confusión y frustración intelectual, ahora brillaba algo que helaba la sangre de quienes lo observaban. Sus pupilas se dilataron, su respiración se volvió entrecortada, y una sonrisa torcida comenzó a formarse en sus labios. «Ya veo lo que estás haciendo», murmuró con voz ronca, pero suficientemente alta para que los micrófonos la captaran. «Ya veo tu juego, tu estrategia diabólica». El padre Luis Toro percibió inmediatamente el cambio en el ambiente espiritual del lugar. Su experiencia como exorcista autorizado por la Iglesia le había enseñado a reconocer ciertas señales, ciertos patrones que indicaban cuando una situación trascendía lo meramente humano. Sin hacer movimientos bruscos, comenzó a orar mentalmente, invocando la protección de la Santísima Trinidad y el amparo de San Miguel Arcángel. «Aurelio», dijo con voz firme pero calmada, «creo que sería prudente que tomáramos un descanso. Puedo ver que estás atravesando un momento muy difícil». «¡Difícil!», rió Vázquez con una carcajada que no tenía nada de humano. ¿Sabes qué es lo difícil? Ver cómo engañas a estas pobres almas con tus palabras melosas. Ver cómo usas la Biblia para justificar la idolatría más repugnante. El pastor comenzó a caminar alrededor de la mesa con movimientos felinos, como un depredador acechando a su presa. Su mirada nunca se apartaba del padre Luis Toro, quien permanecía sereno pero alerta, reconociendo que la situación había trascendido los límites de un simple debate teológico. «Durante años he observado tu ministerio», continuó Vázquez con voz cada vez más grave. «He visto cómo seduces a las multitudes con tu carisma falso. He visto cómo plantas semillas de perdición en corazones inocentes». «Hermano», intervino el padre Luis Toro, haciendo la señal de la cruz de manera discreta, «puedo ver que hay una batalla espiritual desarrollándose en tu corazón. Permíteme ayudarte. Oremos juntos al Señor Jesús para que traiga paz a tu alma». La reacción de Vázquez ante la mención del nombre de Jesús fue violenta.
Se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica, y su rostro se contorsionó en una mueca de dolor y furia. «No pronuncies ese nombre con tus labios inmundos», rugió, golpeando la mesa con tal fuerza que varios objetos saltaron. «Tú que has convertido la casa del Señor en cueva de ladrones. Tú que has hecho mercadería del Evangelio». El auditorio completo estaba petrificado. Lo que había comenzado como un debate teológico se había transformado en algo que nadie había anticipado. Las cámaras seguían transmitiendo en vivo, pero muchos espectadores comenzaron a apartar la mirada, incómodos con la intensidad sobrenatural de lo que estaban presenciando. El padre Luis Toro se puso de pie lentamente, manteniendo sus manos visibles y su postura no amenazante. Su experiencia pastoral le decía que estaba enfrentando algo que iba más allá de la simple oposición doctrinal. «Aurelio», dijo con voz autoritaria pero compasiva, «en el nombre de Jesucristo te ordeno que te calmes. Cualquiera que sea la fuerza que te está atormentando, no tiene poder sobre ti si te refugias en el Señor». «¡Fuerza que me atormenta!», se burló Vázquez con una risa histérica. «La única fuerza que me atormenta es ver la verdad con tanta claridad, ver lo que realmente eres detrás de esa máscara de santidad». El pastor se acercó aún más, tanto que algunos de los organizadores se pusieron de pie listos para intervenir. Pero había algo en la mirada de Vázquez que los paralizaba, algo que trascendía la simple agresividad humana. «Dime algo, falso profeta», siseó Vázquez. «¿Cuántas almas has desviado del camino verdadero con tus enseñanzas heréticas? ¿Cuántos corazones sinceros has llenado de superstición y idolatría?» El padre Luis Toro permaneció firme, aunque por dentro oraba intensamente pidiendo sabiduría y protección divina. Había enfrentado situaciones similares durante su ministerio misionero en zonas rurales, donde las fuerzas del mal a veces se manifestaban abiertamente contra la predicación del Evangelio. «Aurelio», respondió con voz serena pero poderosa, «yo no he desviado a nadie. He dedicado mi vida a predicar la misma fe que predicaron los apóstoles, la misma fe que han profesado los mártires, la misma fe que ha iluminado al mundo durante 2 milenios». «Los apóstoles», rugió Vázquez. «No te atrevas a mencionar a los apóstoles. Ellos jamás habrían aprobado tus rituales paganos, tus oraciones a los muertos, tu culto a imágenes talladas». «¿Rituales paganos?», replicó el padre Luis Toro con paciencia infinita. «Aurelio, la Santa Misa que celebramos es el mismo sacrificio que Cristo instituyó en la Última Cena. Cuando Él dijo, «Haced esto en memoria mía», ¿a quién se dirigía? ¿A ti? ¿A Lutero? ¿O a sus apóstoles y a quienes ellos ordenarían para continuar su ministerio? La pregunta tocó un nervio expuesto en Vázquez. Su agitación aumentó visiblemente y comenzó a golpear rítmicamente su Biblia contra su pecho, como si fuera un talismán protector. «La última cena fue una cena», gritó. «No fue una misa ritualista llena de ceremonias paganas. Cristo partió pan y compartió vino, nada más». «¿Nada más?», sonrió tristemente el padre Luis Toro. «Entonces, cuando Cristo dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, ¿estaba mintiendo? ¿Estaba hablando simbólicamente? Porque si era solo simbólico, Aurelio, entonces su muerte en la cruz también fue solo simbólica». El golpe teológico fue devastador. Vázquez se quedó inmóvil por un momento, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Su rostro pasó por una gama completa de emociones en cuestión de segundos: confusión, comprensión, terror y finalmente una furia más profunda que cualquier cosa que hubiera mostrado hasta ese momento. «¡Sofista!», rugió con voz quebrada. «Serpiente antigua que tuerce las palabras sagradas para justificar sus abominaciones. Pero yo te conozco, sé quién eres realmente». El padre Luis Toro sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había algo en la manera en que Vázquez había pronunciado esas últimas palabras que trascendía lo humano. Su experiencia como exorcista le decía que estaba entrando en territorio peligroso, pero su fe inquebrantable en Cristo lo mantuvo firme. «¿Y quién crees que soy, Aurelio?», preguntó con voz calmada, aunque por dentro se preparaba para lo que podría venir. Vázquez se acercó tanto a la mesa que su aliento empañaba el micrófono. Sus ojos tenían ahora un brillo febril que aterrorizaba a quienes lo miraban directamente. «Eres el heredero de los fariseos», murmuró con voz ronca. «Eres el continuador de aquellos que crucificaron al Señor. Eres el representante de la sinagoga de Satanás que se disfraza de iglesia de Cristo». Un murmullo de horror recorrió el auditorio. Incluso para los estándares de confrontación religiosa más intensa, las palabras de Vázquez estaban cruzando líneas que no deberían cruzarse entre cristianos. El padre Luis Toro, sin embargo, mantuvo su compostura. Había escuchado acusaciones similares en el pasado,
y sabía que respondían más al dolor y la confusión espiritual que a la malicia genuina. Aurelio, respondió con voz llena de compasión, puedo ver que cargas con un dolor muy profundo. Puedo ver que algo ha herido gravemente tu corazón. Pero permitir que ese dolor se convierta en odio no te traerá la paz que buscas. No busco tu compasión, estalló Vázquez. Lo que busco es que estas personas vean la verdad, que vean lo que realmente representas. El pastor se dio vuelta hacia el auditorio, señalando dramáticamente al padre Luis Toro. Miren bien a este hombre, gritó con voz que se amplificaba por los micrófonos. Observen su serenidad falsa. Vean cómo mantiene la calma mientras siembra semillas de perdición. Así son los lobos vestidos de ovejas. Algunos asistentes comenzaron a mostrar signos de incomodidad, no tanto por las palabras en sí, sino por la intensidad sobrenatural con la que eran pronunciadas. Otros se levantaron de sus asientos, algunos para marcharse, otros para acercarse y ver mejor lo que estaba ocurriendo. El padre Luis Toro aprovechó el momento en que Vázquez se había dado vuelta para hacer una oración silenciosa más intensa, pidiendo no solo por su propia protección, sino especialmente por el alma atormentada del pastor que tenía enfrente. Hermanos, se dirigió al auditorio con voz clara y poderosa. Lo que están presenciando es una batalla espiritual. No una batalla entre el pastor Vázquez y yo, sino una batalla entre la verdad y la confusión, entre la paz de Cristo y la agitación del enemigo de nuestras almas. Sus palabras tuvieron un efecto inmediato en Vázquez, quien se volvió bruscamente con una expresión de furia homicida. No te atrevas a dirigirte a ellos, rugió. No tienes derecho. Tú que has engañado a generaciones enteras con tus mentiras bien elaboradas. Aurelio, continuó el padre Luis Toro, manteniendo su tono pastoral. No he engañado a nadie. He dedicado mi vida a predicar el mismo evangelio que predicó San Pablo, la misma fe que defendió San Agustín, la misma verdad que proclamó Santo Tomás de Aquino. ¡Basta de nombres!, gritó Vázquez, golpeando la mesa repetidamente. ¡Basta de esconderte detrás de hombres muertos! Muéstrate como realmente eres. Fue en ese momento que algo se rompió definitivamente en el interior de Aurelio Vázquez. Su rostro se contorsionó en una expresión que combinaba dolor, furia y algo más profundo y perturbador. Se llevó las manos a la cabeza como si una presión insoportable estuviera aplastándolo desde adentro. ¡Años!, gimió con voz quebrada. Años he tenido que escuchar tus sermones, años viendo cómo seduces a las multitudes, años sintiendo como si una daga se clavara en mi corazón cada vez que pronuncias el nombre sagrado con tus labios inmundos. El padre Luis Toro se acercó un paso, extendiendo su mano en un gesto de paz. Aurelio, hermano mío, dijo con voz llena de ternura pastoral. Puedo ver que has estado cargando esta amargura durante mucho tiempo. Pero Cristo vino precisamente para liberarnos de estas cargas. Él vino para sanar los corazones heridos, para dar descanso a los que están fatigados. «No me hables de Cristo», rugió Vázquez con una voz que parecía salir desde las profundidades de su ser. «Tú que has pervertido su mensaje, tú que has convertido su sacrificio en un espectáculo ritualista». El pastor comenzó a caminar en círculos más pequeños como un animal acorralado. Su respiración era cada vez más laboriosa, y gotas de sudor comenzaron a perlar su frente a pesar de que el aire acondicionado funcionaba a plena capacidad. ¿Sabes qué es lo que más me atormenta?, murmuró con voz ronca, mirando fijamente al padre Luis Toro. Ver cómo la gente te cree, ver cómo confían en ti, ver cómo entregan sus almas a tus enseñanzas heréticas creyendo que están siguiendo a Cristo. Aurelio, respondió el sacerdote con infinita paciencia. Las personas no confían en mí, confían en la iglesia que Cristo fundó. Confían en la promesa que Él mismo hizo cuando dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. ¡Su iglesia!, se burló Vázquez con una risa amarga. Su iglesia no es esa institución corrupta que tú representas. Su iglesia somos todos los que hemos nacido de nuevo en Él. ¿Y quién te dijo que habías nacido de nuevo, Aurelio?, preguntó gentilmente el padre Luis Toro. ¿Quién te confirmó que tu experiencia era auténtica? ¿Tú mismo? ¿Tus propios sentimientos? ¿O acaso Cristo estableció alguna autoridad en la tierra para confirmar estas cosas? La pregunta golpeó a Vázquez como un rayo. Se quedó completamente inmóvil por varios segundos, y por un momento su expresión se suavizó, como si una luz de comprensión hubiera penetrado en su mente confundida, pero esa luz duró apenas un instante. Inmediatamente después, una sombra aún más oscura cruzó su rostro, y cuando volvió a hablar, su voz tenía una calidad que hizo que varios asistentes se estremecieran involuntariamente.
Ya veo tu estrategia, murmuró con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos. Ya entiendo tu juego diabólico. Usas la lógica humana para confundir las verdades simples del Evangelio. Usas argumentos sofisticados para hacer que la gente dude de lo que el Espíritu Santo les ha revelado directamente. El padre Luis Toro sintió que el ambiente espiritual del lugar se espesaba peligrosamente. Su experiencia como exorcista le decía que estaban entrando en territorio donde las fuerzas sobrenaturales comenzaban a manifestarse más abiertamente. Aurelio, dijo con voz firme y autoritaria, te ordeno en el nombre de Jesucristo que te calmes. Cualquier espíritu de confusión o de división que pueda estar influyendo en ti, no tiene poder si te refugias en la sangre del Cordero. La reacción fue inmediata y aterradora. Vázquez se estremeció violentamente, como si hubiera sido golpeado por una fuerza invisible. Sus ojos se revolvieron, mostrando más blanco que pupila, y un gemido gutural salió de su garganta. ¡No!, rugió con una voz que parecía venir de múltiples gargantas a la vez. No permitiré que sigas engañando a estas almas preciosas con tus mentiras bien elaboradas. El auditorio completo estaba ahora en estado de shock absoluto. Lo que habían venido a presenciar como un debate teológico se había transformado en algo que superaba toda comprensión humana normal. Las cámaras seguían rodando, transmitiendo en vivo a miles de espectadores que observaban con mezcla de fascinación y terror. Fue en ese momento de máxima tensión espiritual, cuando la batalla entre las fuerzas de la luz y las tinieblas se hacía casi tangible en el ambiente, que Aurelio Vázquez pronunció las palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria de todos los presentes. Pero antes de que esas palabras salieran de sus labios, algo extraordinario ocurrió. El padre Luis Toro, movido por una inspiración sobrenatural que solo los verdaderos pastores de almas pueden reconocer, se acercó un paso más hacia Vázquez, extendiendo ambas manos en un gesto de absoluta compasión cristiana. Aurelio, dijo con una voz que resonó por todo el auditorio con una autoridad que trascendía lo meramente humano. En este momento puedo ver tu alma desnuda ante Dios. Puedo ver el dolor que has cargado durante años, la amargura que ha crecido como maleza en tu corazón. La confusión que ha nublado tu entendimiento. Las palabras del sacerdote católico tuvieron un efecto inmediato en Vázquez. Por un momento su agitación cesó por completo. Se quedó inmóvil, con los ojos clavados en el rostro del padre Luis Toro, como si estuviera viendo algo que lo llenaba a la vez de terror y de fascinación. Puedo ver, continuó el padre Luis Toro con voz cargada de compasión pastoral, que en algún momento de tu vida fuiste herido profundamente por alguien que decía representar a Cristo. Puedo ver que esa herida nunca sanó completamente y que se ha infectado con resentimiento hacia todo lo que represente autoridad espiritual. Un gemido gutural salió de la garganta de Vázquez, un sonido que partía el alma de quienes lo escuchaban. Sus piernas comenzaron a temblar y por un momento pareció que se desplomaría. Pero también puedo ver, prosiguió el sacerdote con voz cada vez más poderosa, que debajo de toda esa ira, debajo de todo ese dolor, hay un corazón que genuinamente ama a Cristo. Un corazón que desea servir a Dios con sinceridad, pero que ha sido desviado del camino verdadero por el dolor y la confusión. ¡No!, murmuró Vázquez con voz quebrada, llevándose las manos a los oídos como si quisiera bloquear las palabras que estaba escuchando. No tienes derecho a ver dentro de mi alma. No tienes derecho a juzgar mi corazón. No te estoy juzgando, hermano, respondió el padre Luis Toro con ternura infinita. Te estoy ofreciendo la misma compasión que Cristo ofrece a todos los corazones heridos. Te estoy extendiendo la misma mano de misericordia que Él extendió a Pedro después de que lo negara 3 veces. La mención de Pedro y su negación tocó algo muy profundo en el interior de Vázquez. Comenzó a sollozar incontrolablemente, pero eran sollozos mezclados con una risa histérica que helaba la sangre de quienes la escuchaban. Pedro rió con amargura. Siempre vuelves a Pedro, como si ese pescador cobarde fuera la base de toda autoridad espiritual, como si sus fallas humanas no desacreditaran completamente tu interpretación papal. El padre Luis Toro aprovechó esa apertura para profundizar en la herida espiritual que había identificado. ¿Sabes por qué Cristo eligió a Pedro a pesar de su cobardía, Aurelio? Precisamente por eso, porque Dios no busca hombres perfectos para edificar su reino. Busca hombres que, después de caer, se levanten arrepentidos y permitan que su gracia los transforme. ¡Gracia!, rugió Vázquez, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No me hables de gracia. Tu iglesia ha convertido la gracia en una mercancía que se vende a través de sacramentos y rituales. ¿Es eso lo que realmente crees, Aurelio?, preguntó el padre Luis Toro con genuina tristeza. ¿Crees que cuando un sacerdote bautiza a un niño está cobrando por la gracia de Dios?
¿Crees que cuando celebramos la Eucaristía estamos comercializando el amor divino? Vázquez se quedó en silencio por un momento, claramente luchando internamente entre lo que sabía que era cierto y la narrativa de odio que había construido durante años. Los sacramentos, murmuró, pero su voz carecía de la convicción anterior. Los sacramentos, hermano, continuó gentilmente el padre Luis Toro, son los canales de gracia que Cristo mismo estableció. Cuando Él sopló sobre sus apóstoles y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo», ¿estaba estableciendo un ritual vacío? Cuando les dijo, «A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados», ¿estaba creando una ceremonia sin poder? Las preguntas cayeron como martillazos sobre la estructura mental que Vázquez había construido para justificar su separación de la Iglesia católica. Su rostro reflejaba la lucha titánica que se desarrollaba en su interior entre la verdad que estaba escuchando y la amargura que había alimentado durante años. «Cristo», comenzó a decir, pero su voz se quebró antes de poder terminar la frase. «Cristo», completó el padre Luis Toro con voz llena de amor. No fundó una religión de individuos aislados que interpretan las Escrituras según su propio entendimiento. Cristo fundó una iglesia, una familia, un cuerpo místico donde cada miembro tiene su función y donde todos estamos unidos bajo una cabeza visible. «Esa cabeza es Cristo», gritó Vázquez, recuperando momentáneamente su anterior agresividad. «Por supuesto que es Cristo», asintió el padre Luis Toro. «Él es la cabeza invisible del cuerpo místico. Pero dime, Aurelio, cuando Cristo ascendió al cielo, ¿dejó a su iglesia sin una autoridad visible? ¿Dejó que cada uno interpretara su mensaje como quisiera? «Dejó el Espíritu Santo», respondió Vázquez, pero su voz sonaba cada vez menos convincente. «Sí, dejó el Espíritu Santo. Pero ese mismo Espíritu Santo es quien guía al Papa y a los obispos en comunión con él para preservar la verdad del Evangelio. ¿O acaso crees que el Espíritu Santo puede contradecirse, enseñando una cosa a través del Papa y otra cosa completamente opuesta a través de miles de pastores evangélicos que no se ponen de acuerdo ni siquiera entre ellos? La pregunta fue devastadora. Vázquez se quedó completamente mudo, su rostro reflejando la comprensión dolorosa de la lógica aplastante de lo que acababa de escuchar. «Mira a tu alrededor, Aurelio», continuó el padre Luis Toro con voz suave pero implacable. «Mira las 30.000 denominaciones protestantes que existen en el mundo, cada una afirmando tener la interpretación correcta de las Escrituras. Mira cómo se contradicen entre ellas en puntos doctrinales fundamentales. Y luego mira la Iglesia Católica, que durante 2000 años ha mantenido la misma fe, los mismos sacramentos, la misma estructura que Cristo estableció». Vázquez comenzó a caminar en círculos otra vez, pero ahora sus movimientos eran los de un hombre que se está desmoronando internamente. La estructura mental que había sostenido su ministerio protestante durante décadas se estaba derrumbando pieza por pieza ante la fuerza de los argumentos católicos. «No puede ser», murmuró para sí mismo. «No puede ser cierto. Si fuera cierto, entonces, completó gentilmente el padre Luis Toro, tendrías que admitir que has estado equivocado. Tendrías que reconocer que has llevado a miles de almas por un camino que, aunque bien intencionado, las ha alejado de la plenitud de la verdad católica». Un gemido de agonía espiritual salió de los labios de Vázquez. Era el sonido de un alma que se enfrenta a la posibilidad de que toda su vida ministerial haya estado basada en un error fundamental. «No», gritó con renovada desesperación. «No permitiré que destruyas todo lo que he construido. No permitiré que hagas que dude de lo que Dios mismo me reveló». «¿Qué te reveló exactamente, Aurelio?», preguntó el padre Luis Toro con infinita paciencia. «Te reveló que debieras separarte de la iglesia que Cristo fundó. Te reveló que debieras crear tu propia interpretación de las Escrituras, diferente de la que han mantenido los santos y mártires durante 2 milenios. Cada pregunta era como una lanza que penetraba en el corazón de la identidad ministerial de Vázquez. Su agitación aumentaba proporcionalmente a su comprensión de que no tenía respuestas satisfactorias. «Dios me llamó», murmuró débilmente. «Dios me llamó a predicar su palabra». «Y Dios efectivamente te llamó», confirmó el padre Luis Toro con compasión. «Pero te llamó para servir en su iglesia verdadera, no para crear una nueva. Te llamó para ser pastor del rebaño de Cristo, no para dividir ese rebaño en fragmentos que se atacan entre sí». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Vázquez. Por primera vez desde que había comenzado el encuentro, su rostro mostraba vulnerabilidad genuina en lugar de ira ciega. «Si esto fuera cierto», susurró con voz quebrada, «si realmente la Iglesia Católica fuera la verdadera Iglesia de Cristo, entonces yo he sido...». Se detuvo abruptamente,
incapaz de completar la frase que lo condenaría a sus propios ojos. «Has sido un hijo de Dios confundido», terminó el padre Luis Toro con ternura paternal. «Has sido un corazón sincero que ha sido engañado por doctrinas que prometían simplicidad, pero que en realidad han traído división y confusión al cuerpo de Cristo». Fue entonces cuando algo se rompió definitivamente en el interior de Aurelio Vázquez. Pero no fue una ruptura hacia la luz y la comprensión. Fue una ruptura hacia las tinieblas más profundas. Su rostro se endureció súbitamente. Sus ojos se llenaron de una furia sobrenatural. Y cuando habló, su voz tenía una calidad que hizo que varios asistentes retrocedieran instintivamente. «¡Basta!», rugió con una voz que parecía venir desde las profundidades del abismo. «Ya no escucharé más tus seducciones diabólicas. Ya no permitiré que uses tu labia de serpiente para confundir mi mente». El padre Luis Toro reconoció inmediatamente que algo había cambiado fundamentalmente en la naturaleza del enfrentamiento. Su experiencia como exorcista le decía que las fuerzas sobrenaturales del mal habían decidido manifestarse más abiertamente para evitar que Vázquez continuara acercándose a la verdad católica. «En el nombre de Jesucristo», dijo con voz firme y autoritaria, «ordeno a cualquier espíritu de división y confusión que se aleje de este hombre. Aurelio, hermano mío, no permitas que el enemigo use tu dolor para alejarte de la verdad». La reacción fue inmediata y aterradora. Vázquez se contorsionó como si hubiera recibido una descarga eléctrica, y cuando se enderezó, había en sus ojos una malicia que trascendía completamente lo humano. «¿Enemigo, dices?», rió con una carcajada que helaba la sangre. «¿Enemigo? El único enemigo que veo aquí eres tú. Tú con tu falsa autoridad. Tú con tus mentiras bien elaboradas. Tú con tu seducción diabólica». El pastor se acercó hasta quedar a apenas 1 metro del padre Luis Toro. Y cuando habló nuevamente, su voz tenía una intensidad que hizo temblar los vidrios del edificio. «Ya sé quién eres», gritó señalándolo con el dedo acusador. «Ya veo lo que realmente representas. No eres un siervo de Cristo. Eres un emisario del padre de la mentira». El auditorio completo contuvo la respiración. Todos podían sentir que estaban a segundos de presenciar palabras que marcarían para siempre este enfrentamiento histórico. El padre Luis Toro permanecía sereno, aunque internamente oraba con intensidad pidiendo protección divina y la conversión del alma atormentada que tenía enfrente. «Aurelio», dijo una última vez con voz llena de compasión, «aún estás a tiempo de elegir la luz en lugar de las tinieblas. Aún puedes aceptar la mano que Cristo te tiende a través de su iglesia». Fue entonces cuando Aurelio Vázquez levantó su rostro hacia el cielo, extendió sus brazos dramáticamente y pronunció las palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria de todos los presentes y de los miles que observaban la transmisión en vivo. «Señor Jesucristo», gritó Aurelio Vázquez con voz que resonó por todo el centro de convenciones Los Llanos. «Aquí tienes a uno de los principales engañadores. Aquí tienes a uno de los falsos profetas que ha desviado a tu pueblo del camino verdadero». El auditorio completo estaba petrificado. Las cámaras se enfocaban alternadamente entre el pastor descompuesto y el padre Luis Toro, quien permanecía sereno como una roca en medio de la tempestad espiritual que se había desatado. «Padre Celestial», continuó Vázquez alzando sus brazos hacia el techo, «desenmascaremos a este lobo vestido de oveja. Mostremos a estas almas preciosas quién es realmente este hombre, que se presenta como tu siervo». Sus palabras salían entrecortadas, mezcladas con sollozos de ira y frustración. El sudor empapaba completamente su rostro, y sus manos temblaban incontrolablemente mientras señalaba al sacerdote católico. El padre Luis Toro se puso de pie lentamente, irradiando una paz sobrenatural que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que se desarrollaba frente a él. «Aurelio», dijo con voz calmada pero firme, «puedo ver que estás sufriendo enormemente. Puedo ver que hay una batalla terrible desarrollándose en tu alma. Pero te ruego, hermano, que no permitas que ese sufrimiento te lleve a pronunciar palabras de las que después podrías arrepentirte». «¿Arrepentirme?», rugió Vázquez con una risa histérica. «Lo único de lo que me arrepiento es de haber callado durante tanto tiempo. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber desenmascarado antes tus herejías». El pastor comenzó a caminar de un lado a otro del escenario como una fiera enjaulada, sin apartar nunca su mirada del padre Luis Toro. Su respiración era laboriosa, y cada palabra que pronunciaba parecía salir desde lo más profundo de su ser atormentado. «30 años», gritó súbitamente, deteniéndose en seco. «30 años he predicado el evangelio verdadero. 30 años he visto cómo hombres como tú confunden a las ovejas del Señor con doctrinas de demonios.
Aurelio, respondió el padre Luis Toro con compasión infinita. Esos 30 años no han sido en vano si realmente has predicado el amor de Cristo. Pero quizás es momento de que consideres si ese amor incluye la unidad que Cristo pidió para su iglesia cuando oró, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti. La cita bíblica tuvo un efecto devastador en Vázquez. Se llevó las manos a la cabeza como si quisiera expulsar las palabras que acababa de escuchar. No uses las Escrituras para justificar la división, gritó con voz quebrada. La unidad verdadera está en Cristo, no en tu imperio romano disfrazado de iglesia. ¿Imperio romano?, preguntó gentilmente el padre Luis Toro. Aurelio, la Iglesia Católica ha sobrevivido a emperadores, ha resistido persecuciones, ha superado herejías y cismas. Si fuera solo una institución humana, habría desaparecido hace siglos. Su permanencia durante 2 milenios es precisamente la prueba de que Cristo cumple su promesa de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Vázquez se detuvo abruptamente. Por un momento, su expresión de furia se suavizó ligeramente, como si las palabras del sacerdote hubieran tocado algo profundo en su interior. Pero esa pausa duró apenas unos segundos antes de que una sombra aún más oscura cruzara su rostro. «Permanencia», se burló con amargura. «Sí, amos. La permanencia de la corrupción, la permanencia del error, la permanencia de la idolatría. Satanás también ha permanecido durante milenios. Eso no lo convierte en verdadero». El auditorio completo contuvo la respiración ante la intensidad de la comparación que acababa de hacer. Algunos asistentes comenzaron a levantarse de sus asientos, claramente incómodos con el giro que había tomado el encuentro. El padre Luis Toro permaneció imperturbable, aunque internamente oraba intensamente pidiendo sabiduría para manejar una situación que claramente había trascendido los límites de un debate teológico normal. «Hermano», dijo con voz que resonó por todo el salón, «puedo ver que el dolor y la confusión han nublado tu juicio, pero incluso en medio de esta tormenta espiritual, Cristo te sigue amando. La puerta de su iglesia sigue abierta para ti». «¿Su iglesia?», rugió Vázquez acercándose peligrosamente al padre Luis Toro. «Tú no representas su iglesia. Tú representas la gran ramera del Apocalipsis. Tú representas la prostituta que se ha embriagado con la sangre de los santos». Un murmullo de horror recorrió el auditorio. Las palabras de Vázquez habían cruzado todas las líneas del respeto y la civilidad cristiana, adentrándose en territorio que rayaba en la blasfemia. El padre Luis Toro se acercó un paso, extendiendo su mano en un último gesto de reconciliación. «Aurelio», dijo con voz llena de autoridad espiritual, «en el nombre de Jesucristo te ordeno que te detengas. Puedo ver que fuerzas espirituales oscuras están usando tu dolor para hacerte pronunciar palabras que ofenden gravemente a Dios y a su iglesia». La reacción fue inmediata y aterradora. Vázquez se contorsionó como si hubiera sido golpeado por una fuerza invisible, y cuando se enderezó, había en sus ojos una malicia que trascendía completamente lo humano. «Fuerzas oscuras, dices», rió con una carcajada que helaba la sangre. «Las únicas fuerzas oscuras que veo aquí son las que tú representas. Las fuerzas de la mentira, las fuerzas del engaño, las fuerzas de la perdición eterna». El pastor retrocedió unos pasos, señalando dramáticamente al padre Luis Toro con ambas manos extendidas. «Miren todos», gritó dirigiéndose al auditorio paralizado. «Miren bien a este hombre. Observen su serenidad falsa. Vean cómo mantiene la calma mientras siembra semillas de condenación». Su voz se quebró por la emoción, mezclando sollozos con gritos de furia descontrolada. «Durante años», continuó con voz estrangulada, «durante años he tenido que escuchar sus sermones llenos de herejía. He tenido que ver cómo seduce a las multitudes con su carisma diabólico. He tenido que observar en silencio mientras arrastra almas preciosas hacia la perdición». El padre Luis Toro se mantuvo firme, pero era evidente que reconocía la gravedad espiritual de lo que estaba presenciando. Su experiencia como exorcista le decía que estaba enfrentando algo que iba mucho más allá de la simple oposición doctrinal. «Aurelio», dijo con voz que resonó con autoridad sobrenatural, «cualquiera que sea la fuerza que te está impulsando a pronunciar estas palabras, te recuerdo que Cristo es más poderoso. Te recuerdo que la verdad siempre triunfa sobre la mentira y que el amor siempre vence al odio». «¡Amor!», rugió Vázquez con una furia que parecía consumir su alma. «No me hables de amor. El amor verdadero es decir la verdad, aunque duela. El amor verdadero es desenmascarar a los lobos que se disfrazan de pastores». Se acercó tanto al padre Luis Toro que su aliento empañaba el micrófono del sacerdote. «¿Sabes qué eres realmente?», susurró con voz ronca que los micrófonos amplificaron por todo el auditorio. «¿Sabes lo que veo cuando te miro?
El silencio en el salón se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Cada persona presente, cada espectador que seguía la transmisión en vivo, contenía la respiración esperando las palabras que sentían que estaban a punto de marcar un punto de no retorno. El padre Luis Toro permaneció sereno, aunque por dentro oraba intensamente pidiendo protección divina y la conversión del alma atormentada que tenía enfrente. «Veo», continuó Vázquez con voz que se volvía cada vez más grave y siniestra, «a un emisario del padre de la mentira. Veo a un representante de la sinagoga de Satanás que se disfraza de iglesia de Cristo». El auditorio completo estaba paralizado por el horror de lo que estaban presenciando. Las cámaras captaban cada detalle del rostro contorsionado de Vázquez, transmitiendo en tiempo real a miles de espectadores que observaban con mezcla de fascinación y terror. «Veo», prosiguió con voz cada vez más estrangulada por la emoción, «a un falso profeta que usa palabras dulces para envenenar las almas. Veo a un lobo vestido de oveja que ha engañado incluso a los escogidos. Levantó su rostro hacia el cielo, extendió sus brazos dramáticamente y con una voz que pareció salir desde las profundidades de su ser atormentado, gritó las palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria de todos los presentes. «Eres un hijo del diablo». El grito resonó por todo el centro de convenciones Los Llanos como un trueno sobrenatural. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las cámaras y el funcionamiento del aire acondicionado. El padre Luis Toro permaneció inmóvil durante varios segundos que parecieron eternos. Su rostro no mostraba ira ni ofensa, sino una profunda tristeza por el alma perdida que tenía enfrente. «Aurelio», dijo finalmente con voz quebrada por la compasión, «puedo ver que el enemigo de nuestras almas ha logrado lo que buscaba. Ha usado tu dolor, tu confusión, tu sinceridad mal dirigida, para hacerte pronunciar palabras que ofenden gravemente a Dios». Vázquez se desplomó en su silla como si todas sus fuerzas lo hubieran abandonado súbitamente. Las palabras que acababa de pronunciar parecían haber drenado toda la energía sobrenatural que lo había estado impulsando. «Pero incluso ahora», continuó el padre Luis Toro acercándose con cautela, «incluso después de lo que acabas de decir, Cristo te sigue amando. Su misericordia sigue estando disponible para ti». «No», murmuró Vázquez con voz apenas audible. «No hay misericordia para alguien que ha visto la verdad con tanta claridad». «Hermano», respondió el sacerdote católico con ternura infinita, «la verdadera claridad vendría si pudieras ver que la iglesia que tanto atacas es la misma que Cristo fundó sobre Pedro. La verdadera paz llegaría si pudieras reconocer que todas estas divisiones entre cristianos son precisamente lo que el enemigo busca». Vázquez levantó lentamente su rostro y por primera vez desde que había comenzado su arrebato, sus ojos mostraron algo parecido a la duda. «¿Y si...?» comenzó a murmurar, pero no pudo completar la frase. «¿Y si qué, Aurelio?», preguntó gentilmente el padre Luis Toro. «¿Y si he estado equivocado?», susurró con voz quebrada. «¿Y si realmente he estado luchando contra la iglesia verdadera? ¿Y si he llevado a miles de almas por el camino equivocado?». El reconocimiento de esa posibilidad pareció aplastar completamente el espíritu de Vázquez. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar incontrolablemente. «Dios mío», gemía entre lágrimas, «¿qué he hecho? ¿Qué he dicho?». El padre Luis Toro se acercó completamente, se arrodilló junto a la silla de Vázquez y puso suavemente su mano sobre el hombro del pastor destrozado. «Has pronunciado palabras que nacieron del dolor, no de la malicia», dijo con voz llena de compasión pastoral. «Cristo conoce tu corazón, hermano. Él sabe que detrás de toda esa ira hay un alma que genuinamente desea servirle». «Pero lo que dije», murmuró Vázquez sin levantar la cabeza, «lo que te llamé, fueron palabras que el enemigo puso en tu boca», respondió el padre Luis Toro con firmeza. «No fueron palabras tuyas, sino del que busca dividir el rebaño de Cristo». El auditorio completo observaba en silencio absoluto esta transformación extraordinaria. Lo que había comenzado como el enfrentamiento más explosivo entre representantes de dos visiones del cristianismo, se estaba convirtiendo en un momento de gracia y reconciliación que nadie había anticipado. «Padre», susurró Vázquez, usando por primera vez ese título con respeto, «¿cómo puedo reparar el daño que he causado? ¿Cómo puedo enmendar las palabras terribles que he pronunciado?». «El primer paso», respondió el sacerdote católico con una sonrisa llena de esperanza, «es reconocer que Cristo es más grande que nuestras divisiones. El segundo paso es estar dispuesto a escuchar con corazón abierto la verdad que ha preservado su iglesia durante 2000 años». Vázquez asintió lentamente, levantando finalmente su rostro empapado en lágrimas. «Estoy dispuesto», murmuró con voz apenas audible.
Estoy dispuesto a escuchar. El padre Luis Toro se puso de pie y extendió su mano hacia Vázquez en un gesto de reconciliación fraterna. Entonces, hermano, dijo con voz que resonó por todo el auditorio, comencemos de nuevo. No como enemigos, sino como dos hombres que buscan servir al mismo Señor Jesucristo. Aurelio Vázquez tomó la mano extendida del padre Luis Toro, y en ese momento los más de 300 asistentes presentes en el centro de convenciones Los Llanos fueron testigos de algo que recordarían por el resto de sus vidas, el momento en que el odio se transformó en esperanza, en que la división se convirtió en la posibilidad de unidad, en que las palabras más terribles pronunciadas contra la Iglesia Católica se transformaron en el preludio de una conversión que conmovería los corazones de todos los que la presenciaran.